Muy buen día, queridos amigos, queridos hermanos de la Iglesia TVB. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y es mi oración que esta mañana, como cada domingo, podamos ser fortalecidos. A nuestras actividades regulares se suma este sábado la segunda reunión de los diamantes. Así que a todos los diamantes atentos a su WhatsApp, les va a llegar el recordatorio durante la semana, también indicando el horario de dicha reunión. Durante este mes de mayo hemos estado desarrollando el tema de administración, recordando que no somos dueños de nada, sino que administramos todo lo que Dios ha confiado en nuestras manos. Esta semana en particular hay un versículo más para memorizar, así que les animo a que lo hagan. Lucas capítulo 14, versículo 28. Y dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Interesante. Lucas capítulo 14, versículo 28 es entonces el desafío para esta semana. ¿Cómo estamos administrando los recursos que Dios nos presta? Es una respuesta que cada uno debe dar. Les invito ahora a orar y pedir la dirección de Dios por todo lo que vamos a hacer durante esta mañana. Querido Padre, te agradecemos una vez más el poder juntos unir nuestras voces para alabarte, el poder juntos también estar atentos a lo que tu palabra nos enseña, nos recuerda. También, Señor, pon en nosotros una absoluta entrega a vivir conforme a tu propósito y que esta mañana podamos ser fortalecidos y animados por ti. Te lo pido, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno que nos refleja lo que necesitamos del Señor. Un Señor que maneja los negocios, en los negocios del Rey. Su palabra dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cantemos este himno a todo pulmón que dice así. ¿Listos para cantar? Dice así. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje quiero oír, mensaje de su paz y amor. Reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Y del pecado vil, arrepentidos ya, han de reinar con Él los que obedientes son. Es el mensaje que debo proclamar en los negocios de mi Rey. Este mensaje quiero oír, mensaje de su paz y amor. Reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Mi hogar más bello es que el valle de Sarón, gozo y eterna paz habrá por siempre, y allí Jesús dará eterna
mensaje de su paz y amor. Reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. En este mes, en donde estamos aprendiendo lo que es la administración, ya hemos visto lo que es administrar nuestro tiempo y también ahora estamos aprendiendo lo que es administrar nuestro dinero. Como cada semana tenemos el versículo de memoria que está ahora en Lucas 14, 28, que dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Cantemos este coro hermoso que dice así. ¿Cantamos? Dice: por la ventana del mundo puedo ver las cosas que viven aquellos que mueren sin él. Es cuando pienso que yo no puedo callar, jamás llevaré su verdad. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Dice: paseándome por las calles, yo puedo ver niños hambrientos, gente angustiada y sin fe. Es cuando pienso que yo no puedo esconderme más, no me puedo esperar. El coro dice: si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerán que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Es cuestión de tomar una decisión, de llevar su compasión a un mundo de dolor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Último coro dice: si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Entonces
Hola hermanos, vamos a orar. Señor, vamos en oración agradeciéndole primeramente, porque usted permite que nos podamos reunir como iglesia, Señor, como cuerpo, y a aprender más de tu palabra, Señor, a poder alabarte y a poder, Señor, también alzar nuestras voces, Señor, como una, Señor, pidiéndote por las necesidades que tenemos, Señor, como iglesia, y también agradeciéndote, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y has sido extremadamente bueno con la TVB, Señor. Te agradecemos por las bendiciones que tú nos has dado, Señor, por todos los ministerios que se están llevando a cabo dentro de nuestra iglesia, Señor. Te agradecemos por el ministerio de niños, Señor, el ministerio de jóvenes. Te agradecemos, Señor, también por las enseñanzas que han estado buenísimas, Señor. También por la enseñanza, Señor, que está haciendo nuestro hermano Nico. Te agradecemos, Señor, por todo eso, Señor. Te agradecemos porque, Señor, tú nos has acompañado en este año, Señor, y todo lo que se ha logrado, Señor, sabemos que es gracias a ti, Señor, y te agradecemos por eso. Te queremos pedir, Señor, también de manera muy especial, Señor, como estamos orando como iglesia, Señor, te pedimos por Corea del Norte, Señor, también, Señor, por Somalia, Señor, y Afganistán, Señor. Esos 3 países más perseguidos en el mundo, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú estés con las personas, con los hermanos en esos países, Señor. Te pedimos que más personas puedan escuchar de Cristo, Señor, a pesar de las dificultades, Señor. Y sabemos, Señor, que tú no desamparas a esos hermanos, Señor. Pero te rogamos, Señor, por las dificultades que están pasando, Señor. Que puedan menguar ese inmenso, Señor, número de muertes, Señor, que ocurren cada año. Te pedimos, Señor, que puedas ahí cuidarte, Señor, y manifestarte con ellos. Te pedimos, Señor, también por el transcurso de esta reunión, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que trabaja, Señor, para hacer todo esto posible, Señor. Y te queremos pedir, Señor, de manera muy especial que abras también los corazones de mis hermanos, Señor, para que estemos también atentos, Señor, y sensibles a tu palabra que se va a compartir. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios usará con ustedes la misma medida que ustedes usan con otros. Eso está en Lucas 6:38. Cantemos este hermoso himno que dice así. ¿Cantamos? Dice: suenan mis cerros de canto, Cristo el Señor me salvó, el Salvador los pecados
buenos días, hermanos y hermanas de TVB Avenida Osa. Es un placer para mí poder estar con ustedes una vez más aquí, en Salir y Salar. Primeramente, hermanos, los quiero invitar a repasar el versículo de memoria de esta semana, que es Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Sin lugar a dudas, un versículo que nos deja harto en qué pensar. Ahora, hermanos, quiero recordarles que este mes vamos a estar hablando sobre la iglesia perseguida y vamos a estar orando particularmente por 3 países, que son los 3 más perseguidos: Corea del Norte, Afganistán y Somalia. Y esta semana, hermanos, también quiero que aprendamos un poco más sobre estos 2 países, sobre Somalia y Afganistán, ya que ya hemos hablado anteriormente de Corea del Norte. Primeramente, contarles, hermanos, que ambos países son países musulmanes, en los que se practica la religión del Islam. Sabemos, hermanos, que esta religión es bastante agresiva en muchos casos, y en estos países el Islam es la religión oficial del país. O sea que todas las personas nacen siendo musulmanas. Y el hecho de convertirse a una religión que no sea el Islam significa una deshonra enorme para las familias. Y muchas veces, por no decir literalmente en todos los casos, esto termina en una persecución que viene de parte principalmente de las familias de las personas. Si saben que alguien de su familia sospechan que sea cristiano, ya comienza un acoso constante que puede terminar en una persecución e incluso en la muerte, no solamente del creyente, sino también de más miembros de la familia. Esta persecución viene de parte, como comenté anteriormente, de las familias, pero también viene de grupos específicos, siendo principalmente el gobierno en ambos casos, y también en el caso de Somalia, el grupo Al-Shabaab, que son grupos extremistas que dijeron públicamente que su principal objetivo, su principal meta, es eliminar a todos los cristianos de su país, literalmente asesinándolos a todos. Y en Afganistán tenemos el grupo de los talibanes, quienes también presentan también un rechazo enorme hacia los cristianos y buscan también eliminarlos. Sin duda, hermanos, estos 2 países tienen contextos muy difíciles, hermanos, y podríamos estar hablando mucho tiempo de ellos. Pero quiero, hermanos, que estemos orando principalmente por toda la violencia que viven estas personas, por los niños que nacen en contextos de guerra, en contextos horribles de persecución en muchos casos, y viendo muerte cada día. Hermanos, sabemos que es necesario que ocurra un cambio en esos países, y sabemos que la luz de Cristo puede iluminar también esos países, pero que actualmente eso está muy difícil y realmente, hermanos, necesitamos orar por esas vidas. Así que con eso terminamos, hermanos, y recuerden siempre que debemos salir y salar. Hello, my name is Paul Washer, and I'm speaking from the Heart Cry Missionary Society, and I just want to get out really quickly a report that came to us during prayer this morning that is rather disturbing. In an Asian country, I have to be very discreet, where there is great military conflict right now. Christians are in great need of our prayers, especially one group of Christians, children, that are in great danger of death or violation. And please pray. No, we do not need you to send funds or anything like that. We need you to pray for them. So pray for the Christians, I cannot mention the country, and pray for the children especially. God bless you. La palabra del Señor dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Yo sé que debo ministrar. Cantemos este hermoso himno que dice así. ¿Listo para cantar? Dice...
que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo culto del día de hoy, domingo, día de elecciones. Espero que si vayan a votar puedan hacerlo con seguridad, y si fueron ayer también espero que hayan ido muy protegidos. ¿Les parece que oremos para comenzar el culto del día de hoy, o más bien el mensaje del día de hoy, y encomendar por supuesto este tiempo al Señor, que nos guíe, que nos dirija, que sea de bendición para cada uno de nosotros? Así que oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Solo te ruego que pueda ser de bendición a cada una de las personas que van a escuchar, y que a través de tu palabra, Señor, tú generes convicciones, cambios en nuestra vida, Señor, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, como precisamente dice la Escritura, Señor. Y te ruego, Señor, que nos dirijas en el tema que vamos a ver hoy día, la administración de nuestros bienes, Señor, de nuestros recursos, que de antemano sabemos, Señor, que todo proviene de ti, que nada es nuestro realmente. Y ayúdanos, Señor, danos un corazón generoso, sensible a la necesidad de los otros, y también, por supuesto, dispuesto a honrarte, no solamente con parte limitada o con las sobras de nuestro tiempo, bienes, recursos, Señor, sino con las primicias, con lo mejor que tenemos, Señor, para exaltar tu nombre. Bendice nuestra iglesia, protégenos, Señor, de cualquier cosa que quiera afectar la congregación, Señor, y también te ruego en especial por cada uno de los cultos que se están celebrando a través de todo el mundo, Señor, y en especial, Señor, también te quiero rogar por la paz de Israel, Señor, tu pueblo bendito, y también todas las circunstancias terribles que se están viviendo en Medio Oriente, Señor, y también que haya paz, Señor, que tanto israelí como palestino, Señor, entendemos el conflicto que hay ahí, pero que gente no siga muriendo, Señor, y que eso de alguna forma en tu soberanía, Señor, pueda detenerse. Gracias, Señor, por todo. Te lo ruego y te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles al libro de Juan, capítulo 12, donde vamos a tener el estudio de esta mañana. Y mientras ustedes llegan ahí, Juan capítulo 12, versículos del 1 en adelante, vamos a estar leyendo hasta el versículo 8, perdón. Y como les digo, mientras ustedes llegan ahí, no sé si, obviamente yo creo que cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de alguna vez dar dinero o alguna limosna, como se dice, generalmente a personas que nos pueden pedir en la calle, o situaciones que están en estados bastante críticos de situación social o económica. Y bueno, yo siempre me hago la pregunta cuando tengo la oportunidad, con la bendición del Señor, de poder dar. Digo, ¿qué pasa si, por ejemplo, un día voy y una persona me pide algo muy preciado para mí? Por ejemplo, una chaqueta que me puede haber costado cara, o un par de zapatillas, ¿no es cierto? Y veo a esa persona, por ejemplo, sin ningún tipo de algo con que abrigarse, o sus pies descubiertos. Y claro, quizás cuando al momento de dar uno se mete la mano al bolsillo o a la billetera y ve lo que tiene y lo entrega, y quizás no es tan terrible, pero creo que es bastante diferente cuando la ofrenda que uno está haciendo implica realmente un sacrificio genuino de entregar algo muy preciado, de tanto valor, y entregarlo, darlo y olvidarse de eso, decir, esto ya no va a ser mío, te lo entrego, y obviamente por un bien superior, por un bien al prójimo. Algo así es la historia que vamos a estar mirando hoy día, con una dimensión realmente increíble, hermanos, de una mujer que entregó un bien absolutamente preciado, no por necesidad, no por tristeza, como dice la Biblia, sino con un corazón alegre, sincero, en devoción sincera al Señor Jesucristo. Así que leo entonces Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, leo, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Es decir, Jesús resucitó a Lázaro. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Es decir, derramó este perfume
sobre los pies de Jesús y con su cabello lo esparció sobre los pies de Jesús. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, Judas era la persona encargada de las finanzas del grupo de los discípulos, y tal como dice el texto, él administraba, pero él robaba y metía la mano ahí. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. No puedo imaginar realmente, hermanos, el impacto que debe haber sido para las hermanas de Lázaro, la historia anterior a esta, ver a su hermano muerto. Después de 4 días llegó el maestro, ¿no es cierto?, y lo resucitó. Y cuánta gratitud, cuánta admiración, cuánta devoción pudo haber generado ese hecho infinitamente glorioso, milagroso, ¿no es cierto?, de parte de Jesús hacia esta familia, y de haber resucitado, ¿no es cierto?, a Lázaro. La reacción natural que podemos observar acá de una familia agradecida y realmente impactada por la gloria y la misericordia de Dios fue hacerle precisamente una cena en su honor. Dice, y hicieron allí una cena. Naturalmente esta cena tenía un propósito, tenía una causa, y era precisamente, de acuerdo a lo que nos dice el texto, podríamos decir sin ningún problema, que era la resurrección de Lázaro. Y la pregunta está ahí mismo, ¿no es cierto? ¿Cuándo o a quién o cómo nosotros damos honor, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las razones por las que probablemente algunos de nosotros podríamos dar honor y elevar y hacer y modificar nuestro calendario, nuestra vida, nuestro esquema de día por una persona? Definitivamente, como les decía anteriormente, cuando hay amor, cuando hay gratitud, cuando hay admiración, ¿no es cierto? Se da mucho, yo no sé si ustedes son tan acérrimos a las redes sociales, pero por ejemplo cuando uno tiene un artista musical o un artista en general al cual admira mucho, muchas personas dibujan a estas personas, los etiquetan en sus redes sociales, y esas personas después ven la ilustración y la postean, la repostean, y de alguna forma, hermanos, no me malentiendan, esto no es una idolatría vana como de la que critica la Biblia. Estoy hablando de una admiración sincera a un artista, a una persona, ya sea por gratitud, ya sea por el talento que esta persona tiene, etcétera, y que naturalmente las personas damos crédito y damos honor a otras personas, ¿no es cierto? De acuerdo al rango que una persona pueda tener. Tengo la bendición de en mi trabajo trabajar con una persona que yo diría es, entre comillas, famosa en su medio, y fue bastante famoso también en una época muy crítica en Chile, y es increíble lo que esa persona genera, porque es una persona tal como nosotros, pero todos sabemos quién es. Por supuesto, esta persona sabe quién es, y a la hora de tratar, no es por hacer simplemente hacer la pata, como decimos en Chile, sino porque es una persona que transmite, ¿no es cierto?, y genera una actitud de respeto, de mucho respeto, de honor, ¿no es cierto?, y de un cierto grado de admiración que es innegable. Algo así era el cuadro, pero con una dimensión absolutamente mayor de lo que estábamos viendo acá. Lázaro resucita y la familia de Lázaro le hace una cena, le rinde un culto especial al Maestro por su amor y su misericordia. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. El tema anterior, como les decía, era la resurrección de Lázaro aquí en el libro de Juan, y anterior a eso el plan siniestro de los líderes religiosos para destruir a Jesús. Ya todo se estaba perfilando en la revelación, ¿no es cierto?, de la vida de Cristo. Estaba llegando a su clímax, si se puede decir así, con la cruz, y Jesús estaba acercándose a Jerusalén, y en este contexto sucede todo lo que estamos viendo. Les recomiendo leer, por supuesto, los capítulos anteriores. Y después de esto venía la entrada de Jesús a Jerusalén, la última manifestación pública de Jesús, la última cena, y finalmente, por supuesto, ya la crucifixión. Todo esto enmarcado, como les digo, en la antesala de la muerte de Jesús, y se da este hecho que es un acto de oración, hermanos, tremendo en honor al glorioso Señor. Los anfitriones de esta cena, que tenemos que recordar que la cena era como la comida más importante
de acuerdo a lo que pude estar averiguando en el caso de los judíos, y se hacían cenas, naturalmente. Uno puede invitar a un amigo cercano, a una persona, como les decía, a la cual representa algo, y tú quieres dignificar o exaltar alguna actitud, alguna bendición que haya recibido esa persona, y uno invita a comer a la casa, o simplemente lo invita a salir afuera. Obviamente cuando se podía salir, quizás eso era más frecuente. Pero siempre había un anfitrión en las cenas, y este anfitrión, en lo que vemos en el texto, era Lázaro y sus hermanas, que definitivamente, hermano, hay que decir que eran gente que tenían, por lo que se puede desprender de los textos, eran personas bastante pudientes, ¿no es cierto? Eran gente que probablemente bastante adinerada, y era increíble porque la conmoción que generó, por ejemplo, la muerte de Lázaro, por eso les recomiendo mucho leer el capítulo anterior. Los judíos sabían quién era y estaban atentos, ¿no es cierto?, a lo que estaba pasando con eso, y lo que vemos en el relato, ¿no es cierto?, esta ofrenda que hace María también representa algo que gente que tiene mucho dinero. El lugar era la casa de Simón el leproso, eso lo vemos en Marcos capítulo 14, y probablemente, si bien los anfitriones podrían haber sido Lázaro y sus hermanas, la casa no necesariamente tendría que haber sido de ellos. Les doy estos datos solamente para dejar bien claro el contexto bíblico de lo que estamos diciendo. Los invitados entonces son los discípulos y Lázaro y las hermanas, que recuerden que en las cenas judías las mujeres no era bien visto que en una cena de este tipo, ¿no es cierto?, las mujeres estuvieran comiendo junto con los hombres. ¿Por qué? Porque probablemente cuando pensamos en la última cena, que también es una referencia de una cena en honor, tenemos la escena de ese cuadro famoso de la última cena donde está Jesús y se ve como la mano de un discípulo como da vuelta y todo eso. Creo que era Judas, no estoy bien seguro. Pero la última cena no fue así, hermano. La última cena, en el contexto judío, ahí en Galilea, o sea, en Judea, en Israel, era una especie de como mesas bajas. Las personas se ponían en unos diván y se echaban, ¿no es cierto?, y comían casi que de lado, y todos rodeando una mesa, y esta mesa tenía como una forma de U. Entonces no era bien visto que las mujeres estuvieran como recostadas, si se puede decir así, con varones. Como haya sido el caso, los invitados eran los discípulos de Jesús, Lázaro, el que había sido resucitado por Jesús, y las hermanas de Jesús. Y las que servían, ya lo vemos, ¿no es cierto?, eran las hermanas de Lázaro, María y Marta, y por supuesto probablemente habían otras mujeres para poder atender a toda la gente. Lo que está claro es que en gratitud, en honor, en dicha, ¿no es cierto?, con la misericordia expresada de Dios, la familia de Lázaro, sus hermanas Lázaro, hacen una cena, le rinden un culto, generan una instancia para dar crédito, para dar honor, para dar gloria a Jesús. Porque en honor a Jesús damos, queridos hermanos, sin restricción ofrendamos. Esa es la idea principal de este mensaje, y la repito, porque en honor a Jesús damos, sin restricción ofrendamos. Y lo primero que vamos a ver en este texto es que damos según el valor, según la dignidad que tiene Jesús. La ofrenda de María, queridos hermanos, representa una entrega total, una entrega sin límite, una entrega sin medida para aquel que salvó a su hermano o rescató a su hermano de la muerte, y obviamente entendiendo que ese que había resucitado a Lázaro era el Mesías, era Dios hecho hombre, era Emmanuel, ¿no es cierto?, Dios con nosotros, para venir a tomar la paga de nuestros pecados y poder liberarnos y llevarnos al cielo con Él. Continúo leyendo, versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Ungir, recuerden, es cuando uno vierte un líquido sobre algo y lo esparce, en este caso. Por eso Jesús es el ungido, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que era un símbolo de una persona elegida con un propósito. Los reyes de Israel se ungían, se les ponía un aceite en la cabeza, los sacerdotes se ungían, se les ponía un aceite marcándolos, apuntándolos, demostrando en un acto simbólico que estas personas tenían un propósito especial. Aquí no tiene nada que ver con el aspecto mesiánico de Jesús en un sentido. María no está ungiéndolo en ese sentido, sino es una palabra como decir y vertió un líquido sobre los pies de Jesús. Pero se los comento porque es la misma idea. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Como les digo, damos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia da en honor a Jesús, da según la dignidad de Cristo. Ese es nuestro estándar, ese es nuestro impulso, esa es nuestra fuerza. Nosotros damos nuestros bienes materiales, y estoy, hermanos, hablando estrictamente o específicamente de nuestros bienes materiales, ya sea el dinero, ya sea nuestros recursos, ya sea nuestra casa, nuestro auto, las cosas que Dios nos ha entregado en términos físicos y monetarios, ¿no es cierto?, se ponen a disposición del Maestro, como decía, no por tristeza, como dice la Biblia, no por necesidad,
sino por la dignidad, por el valor que tiene Jesús. La palabra digno, queridos, tiene que ver con una balanza, es equilibrar los pesos de algo. Por lo tanto, de acuerdo al peso, si se quiere decir así, que tiene Jesús, yo voy a entregar para tratar de igualar, aunque sabemos que es imposible, la dignidad, el peso que tiene Jesús. Por lo tanto, aunque entregáramos todo, siempre va a ser insuficiente. Pero recuerden que Dios ve el corazón y eso es lo que prima acá. El tipo de ofrenda. Veamos un poquito aquí, analicemos este texto, capítulo 3 capítulo 12, del versículo 3 de Juan 12 del Evangelio de Juan. El tipo de ofrenda que vemos es lo mejor. Veamos algunos aspectos de esta ofrenda. Dice, era una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Lo que vemos de acuerdo a los textos paralelos, ¿no es cierto?, que era un alabastro, era una botella, que son como unas botellas de un material bien específico, son como unos tubos hacia arriba que estaban selladas. Yo me imagino que todos ustedes, o no sé si todos, pero quizás muchos han tenido la oportunidad de pedir cosas por internet y cuando les llega viene la caja súper sellada y uno dice, ay, si esta caja tuviera un hoyito o tuviera un corte, ¿no es cierto?, uno al tiro entendería que algo pasó aquí y que esto fue de alguna forma intervenido y probablemente lo que me enviaron es falso o lo robaron o qué sé yo. O por ejemplo, cuando uno va a comprar al supermercado y no sé si compran las leches, ¿no es cierto?, que vienen con un sello que uno saca, a pesar de que la tapa se puede abrir y cerrar fácilmente, cuando yo saco ese sello entiendo que abro esa primera capa de la caja de leche o de una botella, y si eso está cerrado yo sé que eso es auténtico y de que eso no ha sido contaminado de ninguna forma, pero si eso estuviese abierto entiendo que ya fue usado y que ni por si acaso me lo voy a tomar. La idea que vemos en los textos paralelos de este relato, que es Mateo 26 y Marcos 14, es que la botella que esta mujer sacó era una botella sellada, era totalmente nueva, que nunca había sido usada para nada. La medida que nos declara aquí Juan es que tomó una libra de perfume de nardo puro, es decir, venía en esta botella sellada, era una libra que eran aproximadamente 350 gramos de nardo, que era un elemento valiosísimo. De hecho, leyendo un comentario de este texto, leía que en estos relatos de Horacio decía que estaba dispuesto a cambiar cualquier cosa por un pequeño cantidad de nardo. Entonces, como vemos, lo que está entregando María no es cualquier cosa, es algo de mucho valor, es algo que estaba totalmente nuevo y que era bastante apreciado. Otra cosa que nos da el detalle del texto es que era una libra de perfume de nardo puro. Eso quiere decir que era totalmente auténtica, no tenía ningún tipo no estaba de ninguna forma adulterado, ¿no es cierto? No era un perfume falso. El perfume que ocupo, yo sé que es una imitación del original, pero en verdad es tan parecido que ni siquiera alcanza, yo no sé, quizá mi olfato no es tan fino, pero alcanzo a notar la diferencia. Este caso no era, en el caso que estamos viendo no era así, era totalmente puro, totalmente oficial. Y ya lo hemos dicho un millón de veces, de mucho precio, como habla más abajo el texto, cuando Judas replica a la actitud de María, y según lo que se ve, Judas dice que esto se podría haber vendido en 300 denarios. Hermanos, 300 denarios era equivalente al sueldo de un jornalero promedio de la época, pero al sueldo de un año. Es decir, lo que tenía María en sus manos era de tan alto precio que en realidad era imposible que las personas al ver esa entrega no reaccionaran. Y eso, hermanos, fue la entrega de María a Jesús. Vemos el tipo de ofrenda, como les decía, y no podemos desconocer que lo que estaba entregando María a su Salvador y al que había resucitado a su hermano era definitivamente lo mejor. Y por último, quiero decir respecto a esto, que ¿cuál fue la cantidad de todo lo que María entregó a Jesús? Bueno, definitivamente todo. Dice que la casa se llenó del olor del perfume, y si comparamos, ¿no es cierto?, este texto con los otros paralelos de Mateo y de Marcos, dice que Mateo y Marcos dicen que Jesús fue ungido con su cabeza. Solo Juan nos da el detalle de los pies. Obviamente tiene un simbolismo que vamos a ver a continuación, pero la única explicación lógica que podríamos dar a eso es que María realmente bañó a Jesús, ¿no es cierto?, con este perfume de pies a cabeza y lo ungió completamente. El Señor dice que esto fue porque iba a ser sepultado, ¿no es cierto?, luego de la muerte en la cruz, y obviamente vamos a llegar en un momento ahí. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que damos según el valor de la dignidad de Jesús. Nosotros ponemos nuestros recursos, ponemos nuestro dinero,
todo lo que tenemos, no cuando nos metemos la mano al bolsillo, como le comentaba en el ejemplo del principio, y si tengo algo lo entrego, y si algo hay en mi billetera lo entrego. Eso, hermanos, es como despreciar a quien le estoy dando dinero. Jesús no necesita nuestro dinero porque todo el dinero del mundo le pertenece a Él, y todos los bienes del mundo y todo el mundo le pertenece a Dios. Pero lo que sí Jesús demanda es una entrega genuina, de corazón, como esa historia de esa mujer ahí en Mateo, si no me equivoco, cuando todos estaban dando de las sobras y ella entregó todo lo que tenía, que no era mucho, por no decir no era nada, y Jesús le exaltó, porque la intención de esa mujer no era dar las sobras a Dios, no era robarle a Dios, era darle lo mejor, era darle todo. Y aquí vemos un ejemplo muy claro, hermanos, de que María no le entregó todos sus bienes ni firmó un cheque diciéndoles: Jesús, esto es todo mi patrimonio. Entregó lo mejor, a lo que era muy preciado. Como les decía, probablemente la familia de Lázaro era una familia muy acomodada, yo creo que incluso era reconocida en el medio. Y ella dijo: mira, estoy con el maestro, ¿cómo no le voy a dar algo, lo mejor que tengo? Jesús, esto es para ti. Como les decía, la entrega fue totalmente completa, no hay restricciones, no hay peros. Me acuerdo que en el verano vimos un mensaje que tuve la oportunidad de predicar y hablamos de he decidido seguir a Cristo. Recordamos el himno de la entrega total a Jesús y hablábamos la diferencia, hermanos, del valor y el precio. Yo doy, no, cuando se trata de Dios, no tanto por el precio, sino por el valor que tiene Jesús. Y veamos un poquito más respecto a este versículo. La segunda parte, ya vimos la ofrenda misma, todo lo que implicaba, pero ahora vemos cómo se genera esta entrega, cómo es este acto de entrega de la ofrenda, que, ojo, recuerden que la Biblia dice que uno podría, en 1 Corintios 13, yo podría dar todos mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, dice, de nada sirve. Dios no pide que uno dé por dar. Ya hemos visto, no es dar por tristeza o necesidad, no es dar las sobras y tampoco es dar por dar. Uno está haciendo un acto de adoración al entregar algo. Yo estoy pensando en alguien, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, de la ofrenda que estoy entregando. María no tiró el alabastro, ¿no es cierto?, la botella de perfume y caiga que le caiga. Ella fue, ¿no es cierto?, rompió ahí, entró a esa cena llena de varones y dijo: esto es para el Señor, esto es para Jesús, y ¡pum!, se lo entregó al Señor. Por lo tanto, la entrega, hermanos, es dirigida y tiene un foco. Y como digo, no hay restricciones ni peros. El ungir los pies era una tarea de esclavos que estaba destinada a los esclavos más bajos dentro del rango de esclavos que una persona en esa época podía tener. María estaba sirviendo a Jesús, pero María no era una esclava formalmente. Sin embargo, ante la realeza, ante la alteza, ante la dignidad de Cristo, hermano, no hay otra cosa que caer de rodilla, pero de bruces, ¿no es cierto?, al cielo, o sea, al suelo. En el comentario de Samuel Pérez Millos, ¿no es cierto?, él dice que lo que estaba haciendo María era un acto supremo, de suprema adoración. Recuerden la palabra adoración, que es proskuneo, o el verbo adorar, y tiene que ver cuando un perrito, ¿no es cierto?, baja la cabeza y se acerca a la mano de su amo para poder recibir comida. La adoración, hermanos, es rendirse, es doblegarse, es caer, es agachar la cabeza y decir: estoy ante lo más grande que puedo estar. Y María lo entendió perfectamente, que estaba ante Dios hecho hombre, desplegando ese hombre, ¿no es cierto?, su gracia, su misericordia, su favor con esa familia. No importa la opinión de los otros, lo que hago por Jesús es para Jesús y para nadie más. Cuando digo no importa la opinión de los otros, no estoy diciendo que uno sirva a la pinta de cada uno, sino que cuando yo sé que estoy haciendo una ofrenda, una entrega, ya sea pública o privada, de devoción, de adoración a Jesús, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que digan los demás? Porque estoy ante Dios y eso es lo único que importa. Este ungir los pies, hermanos, como les digo, era un acto degradante, si se quiere, pero es increíble que el propio Maestro, capítulos más adelante, en el capítulo 13, lava los pies de sus discípulos. Y si uno lo pone en perspectiva, como lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en los cursos de los miércoles, Jesús es Dios, soberano, Rey, tiene millones de ángeles alabándole a su disposición. Jesús, Dios habla y suceden las cosas, Él dice y todos se someten a la voluntad de Dios. Pero aquí vemos al siervo de Jehová, ¿no es cierto?, a Dios encarnado, sirviendo a los que ama, sirviendo a las personas por las cuales Él dio la vida o iba a dar la vida en horas, ¿no es cierto?, lavando sus pies. Hermano, uno dice, pero ¿cómo Dios
¿cómo Dios me trata así? Yo no soy nadie para que Dios tenga tanta misericordia y tanto amor, hermanos, porque lo que movía el corazón de Jesús con sus discípulos no era simplemente un compromiso sin sentimientos, era amor puro de Dios fluyendo, y los discípulos, a pesar de sus tonteras, después en la última cena se pusieron a pelear por quién se iba a sentar al lado de Jesús, quedó la escoba. Pecadores, hermanos, tal como nosotros, ¿no es cierto? Peleando por tonteras, discutiendo por tonteras. Cuando menos pensamos que nunca vamos a hacer algo, nos equivocamos, ¿no es cierto? Pecamos, pero ahí está el Salvador, ahí está el buen pastor, ¿no es cierto? Desplegando su gracia y su benevolencia para con los suyos. El simbolismo del pelo, disculpen que tanto detalle, pero es que este texto tiene tanta riqueza, hermano, hay tantas cosas que podemos sacar que no quiero guardarme nada. Dice, el simbolismo del pelo. María vertió o entregó este perfume sobre la cabeza de Jesús, sobre los pies, y otra cosa más de la cultura judía, ¿no es cierto?, o de la cultura de la época, era que las mujeres ni por si acaso podían soltarse el pelo en público porque era indecoroso, ¿no es cierto? Era un acto que ningún judío, y los judíos sabíamos lo religiosos que eran, lo podía tolerar. Pero esta mujer estaba impactada, ¿no es cierto? Y no estaba rompiendo ninguna ley, ojo, no estaba rompiendo ninguna ley de la Biblia o de la Torá, del Antiguo Testamento, sino que socialmente no era bien visto. Pero ¿qué importan los cánones sociales cuando no estoy quebrantando la voluntad explícita de Dios y estoy adorando a Jesús, ¿no es cierto? Y ella se soltó el pelo y limpió todo ese perfume que había derramado sobre Cristo con su propio pelo. Por lo tanto, el simbolismo de esta entrega ya vemos una mujer entregando toda esta gran ofrenda a Jesús, lavándole los pies como una esclava, ¿no es cierto?, pero voluntaria, porque la gloria de Dios es impactante, hermano, no deja a nadie, cuando uno, como dice Pablo, cuando caen las escamas de los ojos y uno entiende quién es Dios por la revelación que Dios hace sobre nosotros, uno dice, esto es lo más grande, y María se entregó de esa forma, y con su propio pelo limpia los pies de Cristo, y en un acto de adoración donde no importa el que está al lado mío, yo estoy adorando a Dios, yo amo a Jesús, y eso es lo único que importa. Desgraciadamente, hermanos, ya para pasar al siguiente punto, la adoración en nuestros días se ha transformado simplemente en una actividad, es una performance, es algo que yo quiero que vean, o es no tengo idea, es un concierto, no sé cómo quieran definirlo, pero la adoración real y bíblica es una actitud de vida diaria, constante, donde siempre tengo en perspectiva quién soy y a quién pertenezco. En Juan capítulo 4, versículo 23, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, recuerden lo que es adorar, rendirse, es como un perrito poniendo su boca en la mano de su amo donde va a alimentarse, es un acto de doblegarse, es una entrega. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, desde el corazón, no con los ritos externos, no con la corbata, no de una forma, una tradición de una iglesia. Eso puede servir para ordenar, pero la adoración no está en esto, hermanos. La adoración está aquí, está debajo de esto, está en el corazón, ¿no es cierto?, entregándole el honor y el respeto que Dios se merece. Y dice, es en espíritu y es en verdad. La adoración no está determinada si bien es libre, no la hago a mi pinta. Yo no puedo adorar si estoy transgrediendo la verdad de Dios. O en mi acto de adoración estoy blasfemando el nombre de Dios o pervirtiendo de alguna forma la santidad de Dios, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, de acuerdo al corazón, a la libertad en Cristo y en verdad, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, es necesario que le adoren. Por lo tanto, hermanos, porque en honor a Dios damos, sin restricción ofrendamos. En primer lugar, damos según el valor y la dignidad de Jesús, y eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, damos desafiando nuestro propio egoísmo. La crítica de los supuestamente preocupados por los pobres no es más que egoísmo y falsa modestia. Y qué terrible es ese bichito, ¿no es cierto?, del egoísmo, de la falsa modestia que habita en nosotros, ¿no es cierto?, y que creemos que encubrimos también. Pero hermanos, ante la luz del mundo que es Jesús, nada es oculto, todo es manifiesto, y sus ojos de fuego, ¿no es cierto?, ven hasta lo más profundo. La palabra de Dios entra y escudriña todo lo que somos, y nada está oculto delante de Dios. Aunque incluso para mí está oculto, para Dios no. Todos los caminos de los hijos de Dios están expuestos ante el Dios de la gloria. Continúo leyendo el versículo 4 y dice así: y dijo uno de sus discípulos,
Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido a los pobres por 300 denarios y dado a los pobres, perdón? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Este acto supremo de adoración, escandaloso de adoración, como diría un predicador por ahí, tuvo consecuencias directas. La primera que vemos es en estos supuestos hermanos, discípulos, qué sé yo, preocupados por los pobres. Y digo supuestos porque no solo fue Judas. Como les digo, esta es una historia que se repite en Mateo y en Marcos, y vemos que no solo Judas, aunque aquí obviamente se menciona Judas y por una razón, la veremos a continuación, pero no fue solo él el que criticó. Si vamos a Marcos capítulo 14, no es necesario que vayan, pero les voy a comentar algunas cosas. Versículo 4 dice, y se enojaron dentro de sí. Si dice se enojaron, ya está hablando de más de uno, y fíjense bien el detalle que da Marcos, dice dentro de sí. Es decir, que les causó como esa típica molestia cuando uno ve algo que le desagrada, no emite ninguna opinión, pero por dentro está pensando tanta cosa. Esa fue la actitud que tuvieron los discípulos, o algunos de los discípulos, ante este acto de adoración glorioso que hizo María. Y no solo criticaron, o sea, no solo se enojaron, sino que murmuraron. Dice, porque podía, más adelante dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Es decir, ¿cuáles fueron las primeras reacciones generales? Hubo enojo, un enojo un tanto cubierto, pero que se dejó entrever, y también una murmuración, una crítica. Pero ¿saben qué? María era una persona que ya estaba acostumbrada a crítica. En Lucas capítulo 10, versículo 40, ¿se acuerdan cuando describe la situación de Marta y María, que son las hermanas de Lázaro, las anfitrionas de toda esta escena? Y Marta como que denuncia a María porque Marta estaba preocupada de todos los deberes hogareños, por decirlo así, del servir, pero María se había sentado, ¿cierto?, echada para atrás y escuchando la voz del buen pastor. Y Jesús le dice, Marta, Marta, tan afanada que estás, pero María, tu hermana, ha escogido la buena parte, y esta, escuchar la palabra de Dios, contemplar a Jesús, oír la voz de Dios, ver a Dios a través de la Biblia, es la parte que no le será quitada. Los deberes, las cosas que uno hace en el día a día, es importante, hay que cumplir, pero lo más relevante, y esto nos lo digo a todos, me incluyo, es el tiempo con Dios, es escuchar la voz del buen pastor. Por lo tanto, el acto de oración, como les digo, generó definitivamente hay varias reacciones no muy buenas que podamos decir. Y me hago una pregunta, ¿por qué una ofrenda, por qué la adoración puede causar tanta crítica? ¿Por qué si yo veo a un hermano entregando su vida al Señor, o veo a un hermano entregando sus bienes al Señor, generaría como crítica de parte mía? No sé, es una pregunta, hermano, que las dejo abiertas, pero pasa eso. Yo creo que en momentos quizás, no sé, a mí me ha pasado que es como alguien está haciendo lo bueno y como que me molesta pero es tonto, no tiene ningún sentido. Probablemente es exactamente lo que le pasó a Judas, y vamos a ver a continuación. Egoísmo, envidia, ¿no es cierto? Y solamente un amor desmedido a uno mismo. El caso de Judas, hermanos, es el peor de los casos. Yo quedé impactado mientras preparaba este estudio, mientras leía en realidad, y qué vida más desgraciada, hermanos, qué vida, una vida maldita. Jesús dice, ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esa es la condición de Judas, el traidor, el que vendió a Jesús. Por 30 monedas de plata cambió al maestro. ¿Por qué, hermanos? Porque sus intereses estaban en la tierra. Él quería hacerse rico en la tierra, quería tener un buen pasar en la tierra. Era importante el auto, era importante la casa, era importante la ropa, era importante la universidad, era importante el trabajo, era importante mi círculo social. Eso es lo que le importaba. Pero ¿qué valor tiene eso si tu alma, como dice Jesús más adelante explicando la parábola, ¿no es cierto?, de cuando viene la muerte y te hiciste rico, ¿y qué importa tu plata? Con la crisis nos hemos dado cuenta de que todo es tan volátil y todo está tan incierto que ni todo el dinero del mundo podría salvarte del COVID. Es tan simple como eso, hermano. Y Judas cambió la gloria de Dios por el dinero, por el chin-chin, como se dice. Una falsa modestia versus el amor al dinero. Como dice Timoteo, ¿no es cierto?, raíz de todos los males es el amor al dinero. No me lo sé de memoria, pero sé que al final dice, y las personas que buscaron esto fueron traspasadas, ¿no es cierto?, de muchos dolores. Jesús fue traspasado para librarnos de ese ídolo, hermano. Él derramó su sangre para hacernos libres de la cadena
de la prosperidad económica que Dios bendice, hermano. Estoy leyendo Proverbios este mes y lo he leído obviamente más de alguna vez en mi vida, y estoy sorprendido como todo lo que los hombres buscan: dinero, seguridad, prosperidad, tranquilidad, paz, largura de días, familias, buenas familias, ¿no es cierto? No sé, todas las aspiraciones humanas están garantizadas por la sabiduría. No estoy diciendo que uno va a ser millonario por seguir a Dios ni tener sabiduría, por favor, jamás diría eso. Pero sí estoy diciendo que el bienestar estructural de un ser humano, Dios lo promete, hermanos. La sabiduría dice: ante todo adquiere sabiduría. La sabiduría no se puede comparar, la sabiduría de Dios, por supuesto, no se puede comparar con los bienes materiales. La supera en extremo, no hay punto de comparación. Es mejor una persona sabia sin nada que un adinerado sin sabiduría. Y como les digo, el caso de Judas es el peor de todos los casos. Su verdadera práctica era robar. Sus aspiraciones, sacar provecho de Jesús, estar los ojos puestos en lo terrenal. Probablemente ellos habían escuchado tanto lo del Mesías, aquí estoy especulando, pero puede ser una aplicación que decían: bueno, Jesús va a reinar quizás, sin atender a que Jesús dijo que iba a morir, y yo quizás me gane aquí algo y pueda reinar junto con estos otros discípulos, y Jesús, y va a andar todo bien. Ese era su interés, la tierra. Pero hermano, nosotros estamos resucitados con Cristo y buscamos las cosas celestiales. Por supuesto, todos tenemos algún tipo de debilidad. Yo entiendo que hay necesidades económicas, pero aquí no está hablando Jesús de las necesidades económicas. Por favor, no malentendamos las palabras de Dios. Él está hablando del amor al dinero, del ídolo llamado dinero, del ídolo llamado mamón, como dice ahí en Mateo, o el ídolo llamado riquezas. Ese es el ídolo, hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy tentador. Si uno piensa en los diezmos y ofrendas, que lo voy a mencionar a continuación, al final no tiene que ver si es el 10% o no es el 10%, hermanos. Es que es dinero. Y nadie quiere soltar el dinero. A todos nos cuesta entregar el dinero. Y bueno, vemos un caso horroroso como fue el caso de Judas, y su fin ya lo mencionaba. La maldición de Dios, hermanos. Ese fue el término de un hombre que, estando al lado, cerca, pero por 3 años con Jesús, lo despreció y cambió la gloria incorruptible de Dios, en este caso por un ídolo llamado dinero. Que Dios nos guarde y nos libre de esa idolatría horrorosa, hermanos. La Biblia es bastante clara respecto a los diezmos, a las ofrendas. Sabemos que en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento estricto ni explícito respecto a que hay que dar una cantidad exacta, como es el 10%, pero tenemos la tradición de la ley, que era un mandamiento para Israel: traer los diezmos al alfolí y no robéis a Dios. Antes de la ley, incluso, podemos ver en el caso de Abraham que él entregó los diezmos, ¿no es cierto?, ahí a Melquisedec, el sacerdote y rey de Salem, un tipo de la eternidad y la dignidad de Cristo. Pero el punto es claro, hermanos: más allá de la cantidad estricta, es el dar. Y un buen estándar, definitivamente, en la iglesia de nosotros ofrendamos diezmos y ofrendas, o damos diezmos y ofrendas como una manera que vemos un principio bíblico que es totalmente aplicable, de entregar el 10%, y ojalá más en el caso que se pueda, pero recuerden, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es imposible pensar en la máxima de todas las entregas, hermanos, que supera el dinero o cualquier cosa que podamos pensar en la vida, y es la entrega del Padre y la entrega del Hijo. El Padre entrega al Hijo y el Hijo se entrega a sí mismo por nosotros. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Yo leo esto y digo: qué tonto soy al pensar que el dinero es algo que me va a hacer feliz, ¿no es cierto? Cuando Dios, que lo tiene todo, no escatimó nada y se entregó a sí mismo, porque ya conocéis la gracia, ese favor, ese lugar llamado gracia, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, no por obligación, no por deber, no porque hoy tengo que salvar a los hombres, sino porque amor a vosotros, dice Pablo, amor a la iglesia de Corinto, amor a la iglesia bautista de Avenida Dosa, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, con su entrega, con su vida humilde como ser humano, naciendo en un pesebre al lado del excremento de animales, ¿no es cierto?, y muriendo en una cruz como un maldito,
nosotros pudiésemos recibir la riqueza de Dios, hermanos, que no es dinero, que no es casa, que no es un proyecto de vida asombroso, es la salvación, es la gloria de Dios expuesta a nosotros, entregada a nosotros, la seguridad de que vamos a ir al cielo porque Jesús nos ama y pagó nuestros pecados y nosotros en fe respondimos a su llamado. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, no tuvo consideración, no se restringió, dijo Jesús, a pesar de que lo que más amo, decía el Padre, es mi Hijo, no lo voy a retener, sino que lo voy a dar, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjese, el nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros. ¿Cómo no nos dará, pregunta el apóstol Pablo en Romanos, también todas las cosas? Si Dios ya lo entregó lo máximo, que era su Hijo, ¿cómo no nos va a dar? Si ya entregó lo máximo que tenía. Juan capítulo 10, versículo 17. Disculpen que lea tan rápido, pero quiero que, si pueden llegar ahí, excelente, pero si no, hermanos, quédense con las palabras y busquen después el texto. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre, dice Jesús. Insisto, vean cómo esto está totalmente enlazado con el amor de Dios. Siempre hay amor detrás de las obras de Dios, hermano. Aunque Dios te apriete, entre comillas, como dicen, o haya necesidad económica, Dios nunca te deja de amar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Jesús. A Jesús nadie le quitó la vida. Jesús no murió porque se le escapó el plan de las manos a Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya estaba inmolado. Ya sabía Jesús que iba a morir antes de crearlo todo. Dios creó al mundo, creó al hombre, y sabía que iba a tener que morir por ese ser que estaba creando. Y lo creó igual, y vino igual, y nació igual, y murió, y vivió como un ser humano humilde, y murió, fue azotado, fue maldecido. Si bien él no tenía maldición en sí mismo, era santo y sin pecado, fue maldito, creo que lo dije mal, y resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Esa es la voluntad. Eso transmite, hermanos, el poder, la autonomía, el gran yo soy que trasciende todo. Yo quiero salvar y voy a salvar, dice Dios. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volver a tomar la vida, ¿no es cierto? Este mandamiento recibí de mi Padre. La entrega de Cristo, hermanos, es la máxima entrega, y Dios constantemente nos dice: vean el ejemplo de Jesús de entrega, para que a la hora de soltar ese 1%, ese 10%, tú te quedas con el 9%, dice Dios, yo me quedo con el 1%, no sea tan terrible, no va a pasar nada. Y recuerden, hermanos, la iglesia se sustenta por las ofrendas. Nosotros debemos ofrendar, no hay opción de no dar. Ese es un poco el mandamiento a la iglesia. Porque así avanza el reino, así lo estableció Dios, hermanos, y es dar. Recuerden, no por el precio, sino por el valor. No tiene que ver la cantidad, sino a quién le estoy dando. Y ojalá desde más chico uno parta mejor, porque se acostumbra antes. Por lo tanto, ya hemos visto, para ir cerrando esto, que la entrega de un bien... Perdón, me confundí. Porque en honor a Dios damos sin restricción, ofrendamos. Damos según el valor o la dignidad de Jesús. Damos, ¿no es cierto?, desafiando nuestro propio egoísmo, ¿no es cierto? Y no nos quedamos con esa falsa modestia de decir: hoy pobrecitos los pobres. Y finalmente damos, obviamente considerando también a ellos, pero Jesús está antes de cualquier cosa. Y obviamente damos, en último lugar, hermanos, perdónenme, damos con la confianza en Jesús. Si Dios es mi respaldo, hermanos, no hay problema. Versículo 7. Entonces Jesús les dijo a los que estaban criticando a María: para el día de mi sepultura ha guardado esto. Déjala. Se la hace corta a Judas. Déjala. No tienes nada tú que opinar de la adoración de nadie, porque ella lo está haciendo por mí, y yo acepto totalmente lo que está haciendo por ella, lo que está haciendo por mí, pero no acepto de ninguna forma tu egoísmo y tu falsa modestia. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado. Me acuerdo mucho del texto también en Juan, cuando Jesús llama a Pedro al final, capítulo 21, y van los dos caminando, y Pedro mira para atrás, y ve que viene Juan, y le pregunta, no me acuerdo el texto literal, pero la idea es esta, y le pregunta como: Jesús, mira, no tiene cuidado de este que nos está siguiendo. Jesús, tú me invitaste, quiero caminar yo contigo solo, pero aquí atrás viene otro. Y Jesús le dice: ¿qué a ti? Sígueme tú. La relación con Dios es personal, hermanos. Y yo entrego mis bienes, o todo lo que soy, en realidad, a Dios de esa manera.
No importa, importa a mi hermano en cuanto al cuidado y a su bienestar, pero la forma que él tiene de relacionarse con Dios es de él, y cuánto da él es de él, ¿no es cierto? Obviamente yo voy a tratar siempre de que todos como iglesia y como hermanos en la fe estemos cada día llegando a la medida de Cristo, ¿no es cierto? Pero cada uno tiene un proceso, cada uno tiene un ritmo. Y recuerden, eso no significa dar las obras no es lo que Dios, eso es aborrecible delante de Dios, es dar una cantidad apartada, pero obviamente con una actitud correcta. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura me ha guardado. El backup de Jesús, backup es el respaldo, ¿no es cierto? No sé si han corrido alguna vez, sé que ya estoy casi terminando, pero déjenme este último punto, hermanos, dice, no sé si han corrido hacia un mal respaldo. A mí me pasó hace como 5 años atrás, que tuve un accidente no movilístico que choqué, sino que tuve un problema desgraciadamente con una persona que tuvimos un pequeño ahí, un topón. El tema es que quedó la escoba, desgraciadamente. Bueno, algunos de ustedes saben, el auto como que sufrió bastante daño porque una persona se puso muy agresiva, etcétera, etcétera. Y yo en mi desesperación estaba en una bomba de benzina, corrí a un lugar y a la persona que le pedí ayuda, yo recuerdo su actitud, recuerdo su cara, y viendo toda la escena, ¿no es cierto?, que fue bastante manifiesta, como que me miró, se echó para atrás y es como, sorry compadre, no me lo dijo, pero fue su actitud, no te puedo ayudar. Y él pertenecía a esa bencinera y perfectamente podría haber hecho algo, pero simplemente no quiso meterse en problemas, ¿no? Y se echó hacia atrás. Bueno, ese no es el caso de Jesús. Jesús nunca, si estamos haciendo lo que Él dice, nos va a abandonar. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová, busqué a Yahweh, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El que va a Dios, hermanos, no va a salir avergonzado. Dice que todo aquel que cree no va a ser avergonzado. Es decir, las personas que se acercan en los términos de Dios nunca van a ser rechazadas y siempre van a encontrar el amparo, el espaldarazo del Señor Jesucristo. Hace tiempo les conté una historia, no sé si la recuerdan, y perdonen si repito las historias, pero un amigo mío una vez era chico y los amigos del barrio le querían pegar. Y bueno, les voy a hacer la historia corta, un poco más larga, pero él salió corriendo y ya lo venían alcanzando y sabía que si lo alcanzaban esos niños, ¿no es cierto?, le iban a sacar, iba a quedar bastante dañado, y él corre y de repente a la vuelta de la esquina está su hermano y se tira a los pies del hermano y abraza los pies del hermano, y el hermano, obviamente los querían hacerle daño, llegan, ven a su hermano mayor, grande, ¿no es cierto?, y su hermano los echa y los niños obviamente nunca le hicieron nada. Curiosamente, este hermano mayor de mi amigo se llama Jesús. Es decir, mi amigo corrió a los pies de Jesús y Jesús lo respaldó y Jesús lo ayudó, lo levantó y ya todo el peligro ha quedado atrás. Hermano, qué bendición. Eso, imagínense, todos me están criticando, me están diciendo que podría haber dado a los pobres apelando a una falsa modestia. Soy mujer y me solté el pelo y todo eso está mal visto y la cultura y bla, 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 y todos criticando por aquí y por allá. Pero hay una voz que es la voz que importa, que es el like. El único like que en tus redes sociales te tiene que importar es el like de Dios. Y ese like, ¡pup!, aparece. Y es Jesús diciendo, oye, no se metan con la adoración de mi amada sierva, ¿no es cierto?, de mi amada sierva María. Ella ha hecho lo que quizás ninguno de nosotros ha hecho, que es entregar lo mejor sin ningún tipo de restricción, donde los bienes materiales, hermano, no son tema finalmente. Ese es el sentido de esto. No significa ser malos administradores, no significa tener un buen trabajo, no, por favor, yo sé que ustedes entienden a lo que la palabra de Dios se está refiriendo. Es el corazón donde tengo mi vida, donde pongo mi enfoque. No son las riquezas, es Jesús. Es Jesús. Y como dice, ya para ahora sí terminando, dice el versículo 7, si no me equivoco. Entonces Jesús dijo, déjela para el día de mi sepultura déjenla para el día de mi sepultura, ha guardado esta ofrenda y la ha entregado. ¿Cuántos sabían sus discípulos de esto? De cómo iba a darse los sucesos que seguían, que era la cruz. ¿Cuán conscientes eran las personas que estaban ahí? ¿Sabía realmente María el alcance de sus actos? Sinceramente, hermano, leí algunos comentarios, no podría determinar con certeza si María sabía estaba dando esa ofrenda porque sabía que Jesús iba a morir y lo estaba preparando. Probablemente sí, pero el punto, más allá si sabía estrictamente o no, aunque Jesús lo menciona, que no necesariamente significa que María estaba completamente consciente de eso,
es una coincidencia, una diosidencia, ¿no es cierto?, de una mujer que lo entrega todo, y esa ofrenda va a ser la antesala del momento más épico, más glorioso del Evangelio, que es la muerte sustituta de nuestro Salvador por nuestros pecados. Y fíjense aquí, y aquí, con esto de verdad que aquí termino, que hay una promesa en que no se ve en este texto, pero que está en los textos paralelos. Y quisiera decir algunas cosas respecto a la mujer, definitivamente. Aquí Jesús exalta desmedidamente y obviamente con su estándar moral y ético de las cosas de la manera que corresponde, y enaltece a la mujer, hermano. Yo jamás me imaginaría a Jesús maltratando a una mujer, ofendiendo a una mujer, sometiendo a una mujer, como muchas veces se ve, y en las iglesias, sobre todo, incluso más fundamentalistas, como que la mujer es poco menos una esclava de la casa, qué sé yo. Hermano, tenemos que ver como Jesús ve, pensar como Jesús piensa. Él definitivamente exaltó a esta mujer. Recuerden que a la primera persona que se le apareció resucitado fue también a mujeres. Y el trato de Jesús con las mujeres era un trato como Dios, hermano, con delicadeza, como a vaso más frágil, como aprendíamos la semana pasada. Me sorprende ver que nosotros tanto que hablamos de Dios y los roles del hogar y todo el tema, pero ¿qué sacamos de hablar de los roles si no entendemos el carácter de Cristo? Eso es lo que importa. Y a diferencia de Judas, para seguir con esta conclusión, que puso la mirada en las cosas terrenales, podríamos decir que el no poner la mirada en lo material trajo una consecuencia eternal. Si citamos los textos paralelos, les leo Mateo 26 o Marcos 14, dice: porque siempre, hablando Jesús, tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí, dice el Señor, no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, esto va a pasar, está diciendo Jesús, se los aseguro que esto va a ser así, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Hermano, qué espaldarazo más grande. Todos me critican, todos me odian por mis actos de ofrenda de bienes, por mi adoración al Señor, pero Dios te dice: hey, tranquilo, da lo mismo lo que los otros digan. Si tú estás en lo correcto y estás haciéndolo para mí, la consecuencia que tuvo María fue eterna. Han pasado 2000 años desde que pasó esto, y gloria a Dios, seguimos anunciando y contando esta historia del Evangelio, donde una mujer que lo dio todo, sin restricción, sin pensar en que iba a ser aprobada o no, o que esta historia se iba a contar 2000 años después, lo entregó todo por su Salvador. Y aquí, hermano, estamos en el fin del mundo. Chile es el último país al sur, ¿no es cierto?, de todos los países que existen, y estamos contando la historia de cerca de Jerusalén, ¿no es cierto?, ahí en Israel, la historia de esta preciosa hermana, mujer, ¿no es cierto?, con una devoción admirable, y ojalá que se nos contagie. No sabemos cuál es la historia que Dios puede contar de nosotros, hermanos, pero definitivamente vale la pena. Por lo tanto, solo para resumir, puedo decir lo siguiente: porque en honor a Dios damos sin restricción, ofrendamos, damos según la dignidad de Jesús, damos desafiando nuestro propio egoísmo, y damos con la confianza en el Señor. 2 Corintios 4, 5, 14 al 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Compartamos lo que tenemos, hermanos, sin necesidad de aplaudir. Estoy dando. Recuerden que el que da no tiene por qué hacer una fiesta para mostrar que está dando, ni tomarse una selfie, quizá, ni nada de eso. No midamos el éxito de nosotros mismos, de la humanidad, por los bienes. Nada es tan alejado como al Evangelio que esa incorrecta manera de ver la vida. Y como les digo, porque en honor a Dios damos, sin restricción ofrendamos. Mi deseo sincero es que Dios nos ayude, hermanos. Estamos todos en la misma, peleando con nuestro pecado, luchando, tratando de crecer, dificultades, penas, amarguras, alegrías, qué sé yo. Pero que Dios nos ayude, hermanos. Somos hijos de Dios. Jesús es nuestro backup, Jesús es nuestro respaldo, y es lo único que importa en esta vida. Así que pidámosle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, y yo les deseo también lo mejor, y que Dios pueda seguir prosperando sus vidas con el conocimiento de Cristo y siendo transformados a su imagen. Que Dios los bendiga. Qué hermosa palabra hemos escuchado hoy, y como lo dice en 2 Corintios 9,
9:10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Vamos a cantar este coro para darle gracias a Dios de darle lo mejor. Dice así. Cantamos, dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Cantamos de nuevo. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Fue un privilegio haber podido compartir juntos en esta nueva reunión de familia. Les recuerdo que estamos esperando que nos envíes tu testimonio de cómo conociste a Cristo. Debes grabarlo en unos 3 minutos aproximadamente y enviarlo a nuestra secretaria Alejandra. Es una bendición el poder escuchar ese momento tan importante en la vida como es nacer de nuevo. Esta noche nos juntamos a las 19 horas, es la cita para nuestro tiempo de oración, así que no faltes. Esperamos verte para que juntos podamos invocar el nombre del Señor. Y ahora les digo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te